Bien, vamos a entrar hoy día en la parte número 3 de nuestra serie llamada Eventos del Tiempo del Fin. Y aunque anteriormente en otras series he hablado acerca de estos eventos, esta es una enseñanza diferente porque mi acercamiento al tema en este caso, en esta serie, es totalmente diferente. Porque cada uno de nosotros necesita aprender a mirar la palabra de Dios en una manera en la cual nunca antes la hemos visto. Esto nos da a nosotros amplitud de criterio, esto expande nuestras mentes y también crecemos en nuestra perspectiva. Ahora, hemos visto anteriormente que no solamente Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuántos saben que Él también creó el tiempo? Y vemos cómo Él ha dispuesto todo y metódicamente en periodos de tiempo a los cuales hemos llamado dispensaciones. Y ya que hemos estado hablando acerca de los últimos días y los eventos ligados a estos últimos días, estamos hablando acá de cosas notables, cosas trascendentes. Entonces nos vamos a enfocar en las últimas dos de las 7 dispensaciones. En primer lugar, la sexta, que es la era de la iglesia o dispensación de la gracia, y la séptima, que es el reino milenial de Jesucristo. Obviamente, como Dios es un Dios de orden, nosotros también estamos colocando esto delante de ustedes en orden, de manera secuencial. Así que hemos empezado en primer lugar a hablar acerca de la era de la iglesia. Estamos nosotros en la dispensación que tiene que ver exclusivamente con la iglesia y cómo la iglesia tiene la responsabilidad dada por Dios de dar a conocer el misterio que estuvo oculto en generaciones pasadas. Y ya hemos dicho que un misterio no es algo que nunca podrás entender o algo a lo cual tu entendimiento jamás podrá alcanzar. No, un misterio es algo que en el Antiguo Testamento era totalmente desconocido, pero que ahora ha sido revelado en el Nuevo Testamento, particularmente en la sexta dispensación, que es la era de la iglesia. Así que nosotros que ahora estamos en Cristo entendemos cosas que la gente del Antiguo Testamento no entendió. Me refiero a cosas que Moisés, David no entendieron, cosas que Isaías, Jeremías y ninguno de los demás profetas del Antiguo Testamento llegó a entender. Es más, se nos dice en el Nuevo Testamento que ellos desearon ver lo que nosotros tenemos hoy día en Cristo. Y yo les aseguro que cualquier persona del Antiguo Testamento gustosamente habría intercambiado su lugar con el nuestro, porque lo que tenemos en Cristo es maravilloso. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Jesús dijo que de entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista? ¿Han leído eso? Juan el Bautista ni siquiera escribió un libro. Él tuvo un ministerio muy corto, su muerte fue muy trágica, ¿no? Herodes en la prisión mandó cortarle la cabeza. O sea, ¿cómo Juan el Bautista pudo ser mayor que Isaías, que escribió un libro que tenía 66 capítulos? ¿Cómo Juan el Bautista, desde el punto de vista de Jesús, puede ser mayor que Elías, o que Moisés, o los otros profetas? Pero Jesús dijo esto acerca de él porque él fue el último de los profetas y fue el único de los profetas que tuvo el privilegio de ver cara a cara a Jesús el Mesías. Él vio a aquel del cual todos los profetas anteriores escribieron. Miren, Isaías, quien escribió Isaías 7:14, donde dice, por tanto el Señor mismo les dará señales aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y quien también escribió Isaías 9:6, que dice, porque un niño nos es dado y un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, él gustosamente había cambiado de lugar con Juan el Bautista para ver a aquel de quien escribió. Amén. Pero a ninguno de ellos le fue concedido ver a Jesús el Mesías, solamente a Juan. Y cuando Juan lo vio, lo primero que salió de su boca fue: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue maravilloso, ¿no? Entonces, acerca de Jesús se ha escrito mucho desde hace miles de años atrás. Y ahora, este Jesús, este Mesías, estaba frente a Juan el Bautista y él lo estaba viendo cara a cara. Y es maravilloso. Ahora que estamos hablando de la sexta dispensación, la era de la iglesia, hemos hablado acerca de los misterios ocultos en el Antiguo Testamento, y es ahora que esos misterios nos son revelados a nosotros, que tenemos el Espíritu Santo dentro y que podemos caminar en el Espíritu. Ahora la revelación del misterio está a nuestro alcance. Y definitivamente también a Juan el Bautista le hubiese gustado estar vivo en nuestros días después de Pentecostés. Ahora, tenemos que darnos cuenta, iglesia,
cuán grandemente somos nosotros privilegiados de vivir en ese tiempo. Es maravilloso vivir en los días de la iglesia gloriosa del Señor Jesucristo. Somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo y no hay una época mejor de todo lo que hemos vivido para poder vivir. Somos personas que están unidas vitalmente con Él. Ahora, como ya dijimos, esta sexta dispensación inició oficialmente en el día de Pentecostés y va a terminar cuando la iglesia sea arrebatada, porque la iglesia misma forma parte del misterio que hemos estado hablando y por supuesto todas las enseñanzas que están registradas en las epístolas del Nuevo Testamento. Eso también es parte del misterio. Ahora, con respecto al Antiguo Testamento, yo he escuchado a algunos predicadores que tachan el Antiguo Testamento como anticuado e inservible. Y eso es completamente falso, porque el Antiguo Testamento también fue inspirado por el Espíritu Santo, es la palabra de Dios, ¿no? Y esas fueron las escrituras que los apóstoles citaban cuando predicaban en el Nuevo Testamento. Es más, Jesús citaba mucho el Antiguo Testamento y fue inspirado por el Espíritu de Dios y no debe ser ignorado, todo lo contrario. Necesitamos estudiarlo, necesitamos entenderlo y que los tipos y sombras que aparecen ahí ya se hayan cumplido en su mayoría en Cristo. Eso no significa que tiene que ser rechazado o desechado. Hermanos, hay un inicio en la historia de la revelación. Génesis es el inicio de la revelación. Allí hay una serie de nuevos comienzos. Ahí vemos que esta revelación ha ido aumentando, es creciente en naturaleza, es la revelación progresiva. Y conforme han transcurrido las 5 dispensaciones del Antiguo Testamento, comenzamos a ver que ahí hay chispazos de luz acerca de lo que tú y yo estamos viviendo en nuestros días. Y por eso el Antiguo Testamento contiene muchísimo material didáctico e ilustrativo. Hay muchas ilustraciones acerca de verdades y doctrinas que forman parte del Nuevo Testamento. Y estas cosas fueron escritas o registradas para amonestarnos a nosotros. Y por eso en Romanos 15:4 dice que por la paciencia de las Escrituras, por la consolación de las Escrituras del Antiguo Testamento tenemos esperanza. Así que hay mucha ilustración, muchos ejemplos para que no cometamos los mismos errores de aquellos que nos precedieron. Si tú llegas a un punto en tu vida en donde no aprendes nada nuevo y no estás abierto a la corrección, no eres enseñable, no eres manso, estás en problemas. Tenemos que estar siempre abiertos a aprender algo más cada día. Si tú no has vivido este día aprendiendo algo, tu día no ha sido muy productivo que digamos. Tenemos que aprender todos los días. Así que en el Antiguo Testamento hay principios eternos que nos son de tremendo beneficio y estos han sido ilustrados para enseñarnos. Los tipos y sombras del Antiguo Testamento llegaron a ser una realidad en el Nuevo Testamento. Por eso tenemos que apreciar el hecho de que la era de la iglesia es un periodo de tiempo único en la historia. Es el mejor de las 6 dispensaciones que han transcurrido. Estamos en la sexta. Entonces, vemos cómo Jesús ahora ha derramado la plenitud de su Espíritu sobre su iglesia. Tenemos en nosotros la presencia, tenemos el poder de Dios y podemos comunicarnos con Él orando en nuevas lenguas, que es una bendición, es una bendita forma de edificación. Ahora, vamos a regresar a un pasaje que vimos la semana pasada, que es Romanos, el capítulo 16, los versículos 25 y 26. Y Pablo escribió esto y miren, dice, y al que puede consolidarlos. Esta palabra es bien interesante. Según mi evangelio y la predicación del misterio. Pues está hablando acá de una comunicación activa del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora en la dispensación de la gracia, mediante las escrituras proféticas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Miremos un momentito esa palabra consolidar. Consolidar significa hacer sólido, hacer más firme. ¿Y qué significa esto? En este tiempo, lo único que te va a afirmar, consolidar, solidificar, confirmar o fortalecer en la fe es que tú recibas la revelación del misterio. Tú has sido diseñado para vivir en la dispensación de la era de la gracia. Por lo tanto, tú tienes que operar en la gracia de dicha dispensación. Tú tienes ahora el Espíritu Santo para revelarte el misterio. Y sin esa revelación del misterio, no vas a funcionar como debe funcionar. ¿Están ahí o no? Ahora, no solamente se nos dice esto acá en este pasaje, también se nos está comunicando que todo lo que vino
antes de la dispensación de la era de la iglesia. Esta abarca desde Pentecostés hasta el rapto. Todo lo que vino antes no forma parte del misterio. Y con esto me refiero a un montón de cosas que fueron documentadas en el Antiguo Testamento y en los 4 evangelios. Noten ustedes que los 4 evangelios son un periodo transicional entre la quinta y la sexta dispensación. Estamos hablando de una transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, vemos aquí que todo lo que se escribió antes, todo lo que ocurrió antes, no formaba parte del misterio. De igual forma, todo lo que ocurra después del rapto de la iglesia tampoco forma parte del misterio. Sin embargo, está bien documentado también en el Antiguo Testamento. Así que voy a hacerles una serie de preguntas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es la tribulación parte del misterio? No, porque ella va a ocurrir después del rapto de la iglesia, después que la iglesia se haya ido al cielo. La tribulación está bien documentada en el Antiguo Testamento y en los Evangelios, y esto significa que fue escrito, fue anunciado antes de la era de la iglesia. ¿Qué acerca del reinado milenial del Señor Jesucristo cuando se sienta en un trono de gloria en Jerusalén? ¿Es parte del misterio? No, porque el milenio vendrá después que la iglesia sea extraída de la tierra. O sea, hay mucha enseñanza documentada sobre el reino del Mesías en el Antiguo Testamento. Pueden leer acerca de esto en el libro de Daniel, pero esto no formaba parte del misterio. Y en el libro de Apocalipsis, por supuesto, también aparece bien documentado, solamente que se habla de esto después del rapto de la iglesia, que está en el capítulo 4 de Apocalipsis. Así que esos eventos del tiempo del fin son posteriores a la era de la iglesia y no constituyen parte del misterio. Miren, quiero decirles lo siguiente: el misterio incluye todo lo que abarca nuestro actual periodo de tiempo o dispensación. Si nosotros miramos panorámicamente las 7 dispensaciones, vemos la historia de la humanidad dentro de esto. Al final del Antiguo Testamento y antes del milenio podríamos insertar paréntesis o corchetes para mostrar qué es lo que forma parte del misterio, qué es lo que está incluido en el misterio. Ahora sigamos con las preguntas. ¿Qué es lo que el misterio sí incluye? Miren, desde el día de Pentecostés hasta el día de la remoción de la iglesia, el misterio incluye el sumo sacerdocio de Jesús sobre cada creyente. Y esto es algo activo, es algo dinámico. Tú te relacionas con el Señor Jesucristo en base a 5 oficios que Él tiene, estando en su ministerio actual, no terrenal, sino celestial, a la diestra del Padre. Y tú tienes que sacarle provecho a esta relación singular que tú tienes con el Señor Jesucristo y disfrutar de su sumo sacerdocio sobre tu vida. Porque el ministerio actual de Jesucristo a la diestra del Padre tiene que ver exclusivamente con nosotros, con la iglesia, no con Israel. Y eso lo incluye a Él como nuestro sumo sacerdote, primer oficio, nuestro pastor, 2, nuestro abogado, 3, nuestro intercesor, 4 y nuestro mediador, 5. Entonces Él tiene un sumo sacerdocio activo para con nosotros, tiene un ministerio actual. Y eso no lo tenían así en el Antiguo Testamento. La morada del Espíritu Santo en nosotros no lo tenían tampoco en el Antiguo Testamento. La presencia del Espíritu Santo estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo en el desierto, en el templo de Salomón en Jerusalén y el templo en los días de Jesús. Pero cuando Jesús expiró en la cruz, entonces el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó desde arriba hacia abajo, diciendo que esto vino de parte de Dios, y el Espíritu Santo salió de allí y luego fue derramado con poder en el día de Pentecostés. Ahora, como ya hemos visto anteriormente, no hay retrocesos en Dios. Esto es, conforme avanzamos en la historia, en las dispensaciones, las cosas comienzan a mejorar. La revelación comienza a incrementarse, comienza a crecer, va de menos a más. Esto significa que ahora, en el tiempo actual, el Espíritu Santo está más a gusto en nosotros que en el lugar santísimo en Jerusalén. Entendamos una cosa: para el Espíritu Santo esta fue una mudanza feliz. ¿Alguna vez se han mudado de un lugar más ¿no? y se han ido a otro lugar mucho mejor? Esa sería una mudanza feliz. Bueno,
el Espíritu Santo ya no vive ahora en templos hechos por manos de hombres, sino en los corazones que Jesús, el Espíritu vivificante, recreó en el nuevo nacimiento. Así que, con respecto al Espíritu Santo, quiero decirte que el Espíritu Santo en ti está en casa. Gloria a Dios. Y hay que honrarlo a Él. Hay que tener nuestras prioridades en orden. Así que somos verdaderamente templo o casa de Dios, casa del Espíritu Santo. No solamente la morada del Espíritu en nosotros forma parte del misterio, también la llenura del Espíritu forma parte del misterio. Y esto significa que cada creyente puede ser lleno del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros puede hablar en otras lenguas y edificarse espiritualmente. Es más, la iglesia misma no existía en el Antiguo Testamento. Fue un misterio. Y Jesús, en el periodo transicional, conocido como los evangelios, dijo, edificaré mi iglesia, pero estaba hablando de algo no existente y algo que tenía que ver justamente con la sexta dispensación. Entendamos algo, la iglesia es el tema principal de la dispensación actual en la que estamos viviendo. Y otra cosa que formaba parte del misterio es lo que se conoce como el concepto del cuerpo de Cristo. O sea, nadie supo lo que significaba el cuerpo de Cristo, no había sido revelado. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, esto es parte de la era de la iglesia, forma parte del misterio y está revelado en las epístolas. Está todo registrado ahí. Otra parte del misterio son las manifestaciones o dones del Espíritu Santo dados a los creyentes. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios operaba así a través de ciertos individuos aisladamente. Pero ahora cada cristiano puede anhelar los dones y puede fluir en ellos. Podemos caminar en el poder sobrenatural de Dios, porque todos nosotros tenemos el Espíritu Santo adentro. Están disponibles a nosotros si somos bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, vamos a mencionar también todo aquello que el misterio no incluye. Porque si la era del misterio o la era de la iglesia empezó en Pentecostés y terminara con el rapto, entonces todo aquello antes y después de este periodo de tiempo o dispensación, todo eso no es parte del misterio. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el misterio no incluye la muerte sustitutoria de Jesucristo? De hecho, ella está fuertemente documentada en el Antiguo Testamento y ocurrió antes del día de Pentecostés, así que no forma parte de esta dispensación. La obra de la redención está muy bien registrada a través de tipos y sombras. Inclusive Isaías, el capítulo 53, la describe con muchos detalles. Y hemos visto que en el periodo de los evangelios, que es transicional en naturaleza, Juan 1:29, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, estaba hablando de algo que no formaba parte del misterio. Otra cosa que no forma parte del misterio es la ascensión del Señor al cielo. Y eso también está documentado en el Antiguo Testamento, porque el Salmo 68 dice, subiste a lo alto, llevaste cautiva la cautividad. Otra cosa que no forma parte del misterio es que Jesús se sentó a la diestra del Padre. Esto ocurrió antes del día de Pentecostés. Miren, cada uno de estos eventos de la redención, la crucifixión, la muerte, la ascensión y exaltación de Cristo a la diestra del Padre ocurrieron antes de Pentecostés y fueron registrados en el Antiguo Testamento. Vemos a Jesús sentado a la diestra del Padre en el Salmo 110:1, donde dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Y la primera parte de esto se cumplió antes de la era de la iglesia. Y la segunda parte de esta profecía se cumplirá después de la era de la iglesia. Así que no formaba parte del misterio. Es más, cuando Esteban, el primer mártir, tuvo que comparecer frente al Sanedrín o el concilio judío, él tuvo una visión y él vio a Jesús a la diestra del Padre y luego fue apedreado. Así que Jesús va a permanecer sentado a la diestra del Padre hasta que descienda del cielo para la batalla de Armagedón, es un evento futuro, y allí el Señor Jesús pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Pero esto ocurrirá al final de la tribulación, no forma parte del misterio. Así que la muerte de Cristo, su ascensión, el sentarse a la diestra del Padre, todo esto ocurrió antes de la era de la iglesia y está bien documentado en el Antiguo Testamento y no forma parte del misterio. Ahora, ¿qué acerca de la tribulación? Porque hemos hablado acerca de que entre la sexta y la séptima dispensación hay un paréntesis intermedio que está insertado ahí y que es el periodo de la tribulación.
¿Qué acerca del milenio? ¿Forma parte del misterio? ¿Qué acerca del estado eterno? Cuando hablemos de cielos nuevos, tierra nueva y la nueva Jerusalén descendiendo del cielo sobre la nueva tierra. ¿Forma parte eso del misterio? Absolutamente no, porque no es parte de la sexta dispensación. Todas ellas ocurren después del rapto de la iglesia. Y como dijimos, estas cosas aparecen en el Antiguo Testamento, por eso no están incluidas dentro del misterio. Otra pregunta para ustedes. ¿Qué dicen acerca del rapto? ¿El rapto de la iglesia forma parte del misterio? Sí, por supuesto. Miren lo que dice 1 Corintios, el capítulo 15. Vamos a leer los versículos 51 al 53. Esta es una epístola de Pablo. Y en las epístolas tenemos la revelación del misterio. He aquí, les digo un misterio. ¿Cuál? No todos dormiremos, pero todos, los que estamos en Cristo, seremos transformados. A nivel corporal, por supuesto. En un momento, en el griego es en un átomos, en un abrir y cerrar de ojos, en la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Miren, así como la iglesia es parte del misterio, el rapto de la iglesia también forma parte del misterio. El rapto de la iglesia finaliza la era de la iglesia. Así que, debido a que el rapto forma parte del misterio, este no fue enseñado ni en el Antiguo Testamento, ni tampoco en las epístolas. ¿Están conectando los puntos? ¿Me están entendiendo? Lo que sí formaba parte del misterio no fue enseñado en el Antiguo Testamento. Lo que no formaba parte del misterio sí fue enseñado en el Antiguo Testamento. Así que el rapto no es mencionado ni en el Antiguo Testamento, ni en los 4 evangelios. Pero ustedes pueden leer, por ejemplo, en Juan capítulo 14, donde Jesús nos prometió que Él vendría del cielo por nosotros para que donde Él está, nosotros también estemos. Pero Jesús no dijo cómo llegaríamos allá. No dijo cómo ocurriría este traslado desde la tierra hasta el cielo. Es un traslado interdimensional. ¿Okay? Y aquí el rapto está implícito, pero no fue enseñado explícitamente. ¿Por qué? Porque era un misterio. Hay muchos que no trazan bien la palabra profética y piensan que el capítulo 24 del Evangelio de Mateo se refiere a la iglesia y que allí se menciona el rapto. Falso. Mateo 24 es la respuesta a 3 preguntas que los judíos le hicieron a Jesús y que tiene que ver básicamente con ese periodo llamado el periodo de la tribulación y también tiene que ver con los eventos de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, nada de eso forma parte del misterio y no tiene nada que ver con la iglesia. El rapto, por eso, como forma parte del misterio, recién se enseña en las epístolas, porque es un evento del tiempo del fin que ocurrirá para finalizar la era de la iglesia, por eso es parte del misterio. Ahora, en ese pasaje que acabamos de ver, se nos dice que el rapto ocurrirá en un momento, en un instante, y Pablo utiliza el término griego átomos para referirse a la más pequeña partícula en la que el tiempo puede dividirse. Literalmente significa un segundo atómico. Tremendo. O sea, es así de rápido que el rapto ocurrirá. Es más, Pablo, para añadir algo más a esta expresión, él dice que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Esto es un pestañeo o un parpadeo. Y estudios indican que un pestañeo o un parpadeo dura la mitad de un milésimo de segundo, o máximo un parpadeo lento es un milésimo de segundo, o sea, bien rápido. Y después de esto, ¡puf!, volamos. Tú sabes, ¿no? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Tu espíritu es llevado por tu cuerpo donde quiera que va. Si tu cuerpo sale, tu espíritu se va para allá con él, ¿no? Entonces, ahorita nuestro cuerpo es nuestra casa y nuestro carro, pero ese día nuestro cuerpo va a ser nuestro cohete. Seremos extraídos, seremos succionados con un todopoderoso poder, si se puede decir así. Bien, entonces, en un segundo dado, estaremos presentes aún en la tierra. Antes de que llegue el siguiente segundo, habremos desaparecido, estaremos ausentes. Cada uno de nosotros desaparecerá de ese planeta. Solamente hay algo
que ocurre tan rápido como el rapto, es el nuevo nacimiento. Tan pronto cuando tú recibes a Jesús, cuando naces de nuevo, en ese momento eres recreado en el Espíritu, te conviertes en una nueva criatura, pasas de muerte a vida, es rapidísimo. Así que recibes una nueva naturaleza humana sin pecado, gracias a Dios. Ahora, el día del rapto, tú y yo recibiremos un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado que tendrá la vida de Dios y sin ningún rastro de pecado, ningún rastro de mortalidad, de inmoralidad, de corrupción, de debilidad, ni tampoco de deshonra. Y todo esto forma parte del misterio porque no fue mencionado, no fue enseñado ni revelado en el Antiguo Testamento ni tampoco en los 4 evangelios. Ahora, cabe notar de que en el capítulo 12 del libro de Daniel se nos dice que los creyentes resplandeceremos como el resplandor del firmamento y como las estrellas a perpetua eternidad. Pero no se mencionan allí ni el rapto ni el cuerpo glorificado. Cabe también mencionar que en los evangelios, porque ya cité el Antiguo Testamento, específicamente en Mateo capítulo 13 se nos dice que los justos resplandecerán en el reino de su Padre como el sol. Pero no se mencionan directamente ni el rapto ni el cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando de cosas pertenecientes a la séptima dispensación, a la dispensación del reino o del milenio. Y estas referencias obviamente están conectadas con el fin de la era de la iglesia, pero no fueron reveladas ni enseñadas explícitamente antes de la sexta dispensación. Ahora, tengo preguntas. Vamos a hablar un ratito acerca del rapto. ¿Qué ocurrirá con nuestra ropa el día que seamos arrebatados? Bueno, la que tienes en el ropero toda se queda allí. La que tienes puesta, no sé. ¿Qué va a pasar con todos los que estén piloteando aviones y carros el día del rapto? Bueno, van a ser extraídos, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con los aviones y con los carros? No sé, ¿no? Son conductores desaparecidos. ¿Qué va a pasar el día del rapto con una mujer cristiana que está embarazada? ¿El feto, el bebé, también es arrebatado juntamente con ella? No sé. Pero lo que sí sé es que volaremos al cielo y no estaremos aquí durante el periodo de la tribulación. O sea, nosotros que estamos en Cristo, vivos en los últimos de los últimos días, oiremos el sonido de la trompeta de Dios y la voz de mando del Señor Jesucristo, y en un segundo atómico seremos extraídos del planeta antes que los juicios ligados a la tribulación tomen lugar acá en el planeta. Así que todos nosotros seremos arrebatados al cielo y la tierra se quedará sin creyentes, porque la iglesia en su totalidad, el cuerpo de Cristo, será completamente evacuado, porque el tiempo que viene es horrible. Ahora, ¿qué va a pasar después de que la iglesia sea quitada? La tierra volverá, escúchenme bien, al tiempo judío durante 7 años más. Es decir, hay un cronómetro en el Antiguo Testamento que entró en pausa, ¿no? Estoy hablando acerca de algo que Dios inició, y esto se conoce como la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, donde hay 70 semanas que están cortadas, partidas o divididas en 3 periodos, ¿no? Estamos hablando acá de que a lo largo de un periodo dado de años, de estas 70 semanas ya se cumplieron 69. ¿No? Las semanas son semanas de años, ¿okay? No son semanas de días. Y estos eventos que tenían que ocurrir ya se cumplieron, pero hay una semana pendiente de 7 años. Entonces el cronómetro, ¿no?, se detuvo y la era de la iglesia ha sido insertada dentro de lo que es el periodo que consiste entre el final de la semana 69 y el inicio de la semana 70. Entonces, cuando la iglesia sea quitada, el cronómetro va a salir de pausa y vamos a ver que este contador, ¿no?, va a operar por 7 años más para que se cumplan todos los eventos profetizados por Daniel en el capítulo 9 de su libro. Entonces ya hemos visto que la era de la iglesia ocurre allí, ¿no?, entre el final de la semana 69 y el inicio de la semana 70. Entonces la iglesia se va y volvemos al tiempo judío o la era judía,
Y eso es lo que Jesús mencionó en Mateo capítulo 24. Y lo que va a ocurrir es que ya la iglesia deja de ser la protagonista principal. La iglesia es la que deja de tener la franquicia exclusiva de la revelación o de la gran comisión. Ustedes saben que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos depositarios de la verdad. Nosotros vivimos la verdad, la experimentamos y la transmitimos también. Entonces, cuando la iglesia sea quitada, otra vez Israel pasa a tener la preponderancia. Israel tiene un destino que cumplir, y hay una relación entre Israel y las naciones que lleva siglos de siglos. Estamos hablando de un conflicto que empieza desde el mismo inicio de la formación de este pueblo de manera sobrenatural. Cuando Dios llama a Abraham y le habla de que iba a formar una nación grande a partir de él, y no se refería a una nación grande en extensión territorial, sino grande en influencia e impacto mundial. Desde ese momento él le dice de manera indirecta que él tendría enemigos, que Israel, su pueblo, el pueblo descendiente del patriarca Abraham, tendría enemigos, y por eso le dijo: benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces ya comienza a advertirle que tendrían enemigos, ¿no? Y esos enemigos vienen levantados por parte de Satanás. Pero Dios les ha prometido la victoria, porque en Génesis capítulo 22, cuando Abraham obedece a Dios entregando a Isaac, Dios le dice, y él jura por sí mismo, dice: de cierto te digo que tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Así que la victoria de Israel está garantizada. Gracias a Dios por todo esto. Entonces, volvemos, después del rapto de la iglesia, volvemos a la era judía, al tiempo judío. El cronómetro otra vez comienza a hacer tic-tac, 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 por 7 años más, ¿no? Y el conflicto entre Israel y las naciones, ¿no?, entra en la recta final y va a culminar con la segunda venida de Cristo. Entonces, Israel en aquellos días va a recibir nuevamente la comisión de llevar el evangelio a las naciones, y lo primero que ocurrirá después de que nosotros seamos extraídos del planeta es que 144,000 judíos, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel, y aclaro que ellos no son testigos de Jehová, todos ellos van a recibir a Cristo, van a nacer de nuevo, van a ser bautizados en el Espíritu Santo y van a predicar el evangelio en primer lugar a Israel y luego a las naciones, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego o al gentil. Y va a haber un tremendo avivamiento. Es falso que el Espíritu Santo se va de la tierra con la iglesia, sino ¿quién va a causar que esas personas nazcan de nuevo o nazcan del Espíritu? ¿Quién va a ungir a los profetas de Cristo en aquellos días? ¿Qué espíritu los va a resucitar cuando la bestia que sube del abismo los mate? Entonces ellos van a predicar el evangelio. Va a haber un tremendo avivamiento, y por eso en Apocalipsis leemos acerca de multitudes innumerables de personas siendo salvas durante ese tiempo. Ahora vamos a regresar a hablar acerca del misterio. Hay algo en relación con Israel que el misterio sí incluye. Y es algo que trae tristeza a mi corazón, trajo tristeza al corazón del apóstol Pablo, lo pueden leer en Romanos capítulo 9, pero el misterio también incluye el endurecimiento de corazón y la ceguera espiritual de Israel debido a su incredulidad durante la era de la iglesia. Y miren lo que Pablo nos dice en Romanos 11:25, que es el tercer capítulo y el final de ese paréntesis dispensacional insertado por el apóstol Pablo. Me refiero a Romanos 9, 10 y 11, pero en Romanos 11:25, Pablo, miren lo que expresa. Hermanos, no es la voluntad de Dios que ninguno de nosotros ignore lo que forma parte del misterio. Porque no quiero, hermanos, que ignoren ese misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, del griego porosis, ¿no?, en parte, eso significa que es parcial, hasta que, significa que es temporal, ¿no?, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y esto de que haya entrado la plenitud de los gentiles es algo que ya he mencionado varias veces, se los voy a explicar. Pero no es la voluntad de Dios que nosotros como iglesia ignoremos este misterio acerca de Israel. Así que este estado actual de endurecimiento y ceguera espiritual con respecto a la identidad del Mesías en cuanto a la nación de Israel es parcial y es temporal. Ahora, nosotros sabemos que Jesús tuvo miles de seguidores. En el primer siglo, miles y miles de judíos recibieron a Cristo. Y a lo largo de la iglesia, muchos judíos han recibido al Señor. Pero a nivel nacional, la gran mayoría ha sido engañada, particularmente por algo que los líderes religiosos que mandaron crucificar a Jesús dijeron. Y este engaño, y esta ceguera, y esta incredulidad y endurecimiento continúan
inclusive hasta el día de hoy. Ahora, como dice aquí la parte final de este versículo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Después que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿qué significa esto? Esto es cuando el número de gentiles que deben ser salvos durante la era de la iglesia se complete, entonces nosotros volamos, nos vamos al cielo, e Israel va a entrar en la recta final de su proceso de restauración espiritual. En Romanos el capítulo 11 vemos que la restauración de Israel es vida de entre los muertos, es algo glorioso. Va a ser un tiempo profundamente emocional para la nación y el Señor los va a salvar de la destrucción bajo el anticristo. Ahora, durante ese periodo, que es el periodo de la tribulación, ya hemos dicho que 144,000 judíos llevarán a cabo la gran comisión de evangelizar y discipular a las naciones. En esa época se va a cumplir lo que dice Mateo 24, de que el evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones y luego vendrá el fin. Eso no tiene nada que ver con la era de la iglesia. Ese es el periodo de la tribulación. Así que el misterio que ha sido revelado en los días de nuestra dispensación, que estuvo oculto, estuvo escondido en el corazón de Dios, todo esto se reveló hasta que llegó el tiempo o la era de la iglesia. Y miren lo que Pablo escribe acerca de esto en 1 Corintios, el capítulo 2, versículos 7 y 8. Y dice, más hablamos sabiduría de Dios. O sea, algo que era parte del conocimiento de Dios. Dice sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces vemos que ese misterio era conocido únicamente por Dios, ¿no? Los ángeles del cielo no lo conocían, Satanás tampoco, los demonios mucho menos. Es más, el apóstol Pedro nos dice en su primera carta que aún los ángeles anhelan mirar las cosas maravillosas que tienen que ver con la dispensación de la iglesia. Actualmente la gran comisión está siendo llevada por la iglesia en esta dispensación. Pero en el tiempo de la tribulación, Israel va a predicar, los dos testigos van a predicar y también van a predicar ángeles el evangelio eterno desde lo más visible. En el cielo van a estar predicando en diferentes lenguas, diferentes idiomas. Así que por eso sabemos que el evangelio del reino será predicado en todo el mundo. El evangelio del reino son las buenas noticias de que Jesús viene por segunda vez para tomar lugar en la tierra que le pertenece, que Él creó. Él viene a recuperar la tierra. Y gracias a Dios que en aquellos días ocurrirá la expulsión y el gran desalojo de Satanás de la tierra. Así que esperó Dios por siglos, esperó mucho tiempo, esperó el cumplimiento del tiempo para revelar el misterio. ¿Y qué cosa es el misterio? Son las enseñanzas contenidas en el Nuevo Testamento, particularmente en las epístolas. Ahora, después de los evangelios viene un libro que es el libro de Hechos, que es la introducción. Pero es en las epístolas que tú y yo tenemos el cuerpo doctrinal de todo lo que el misterio incluye. Ahora, la mejor forma de entender el Antiguo Testamento es a la luz del Nuevo Testamento, bajo los ojos del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento tenemos tipos y sombras, en el Nuevo Testamento tenemos la realidad, tenemos a Cristo. Así que no debes tratar de entender el Nuevo Testamento bajo la luz del Antiguo, que era menor. Tú tienes que entender las cosas bajo la luz mayor. Lo oscuro se interpreta por lo claro y no viceversa. Entonces, las enseñanzas de las epístolas contienen muchísimo más luz y revelación que el Antiguo Testamento, porque en ellas, en las epístolas, se revela el misterio desconocido del Antiguo Testamento. Tenemos muchísimo más luz. Así que Dios esperó, Él tenía esta sabiduría, la tenía escondida, la tenía oculta, y Él esperó que el tiempo se cumpliese, y Él inició la era de la iglesia. Por eso, desde el inicio hasta ahora, lo mejor que ha ocurrido en la tierra ha ocurrido durante nuestra dispensación, la era de la iglesia. Y es superior a todo lo anterior. Y eso es lo que nos dice el libro de Hebreos. La palabra clave en el libro de Hebreos es mejor, mejor, mejor. Mejor pacto, mejor sacrificio, mejor sacerdocio, mejores promesas. Y lo que viene en la séptima dispensación será aún muchísimo mejor, porque ya hemos dicho que no hay retrocesos en Dios. En Dios mejoramos. Así que lo que va a ocurrir durante el reinado milenial del Señor Jesucristo, eso va a ser lo máximo, lo mejor que va a ocurrir aquí en la tierra. Ahora, entendamos un poco al apóstol Pablo, quien recibió esta revelación del misterio directamente de parte del Señor Jesús. Veamos la carga que él tenía
por el cuerpo de Cristo. Hermanos, quiero confesarles lo siguiente. O sea, yo tengo un llamado. Sí, soy pastor. Yo soy llamado a ustedes, ovejitas, ¿no? Soy pastor de una iglesia local. Pero también tengo un llamado de maestro. Y ese llamado es el cuerpo de Cristo. Y tengo carga por pastores. Yo ministro pastores, ayudo a pastores. Entonces yo entiendo al apóstol Pablo. Cuando yo leo las epístolas, hermanos, en mi corazón gimo. Y la misma carga que el apóstol Pablo tenía, yo la siento muy fuerte. Vamos a ver la carga que él tuvo. Cuando recibió el entendimiento de este misterio, miren cómo lo expresa. Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos 25 al 28. Eso es tremendo. Está hablando de la iglesia, de la cual yo fui hecho ministro. Según la administración, ya saben que esa palabra significa dispensación, que es oikonomía. Según la administración o dispensación de Dios, que me fue dada para con ustedes. O sea, él tenía una gracia que tenía que dispensarla, repartirla, administrarla o ministrarla al cuerpo de Cristo. Dice, para completar, esto es tremendo, para completar la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades o dispensaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer, es decir, ya no podía seguir siendo un misterio, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre nosotros, entre los gentiles, ¿no? Y aquí dice qué cosa forma parte del misterio. Cristo en ustedes. Me gusta decirlo así, Cristo formado en ustedes, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, de todas las responsabilidades que el apóstol Pablo tenía, acabamos de leer de una en particular, y decía aquí de completar la palabra de Dios. Es decir, él tenía que completar lo que Moisés, David, Isaías, Jeremías y los 4 evangelistas habían escrito, ¿no? Y aquí vemos que él en sus epístolas registró la revelación que Dios le dio acerca del misterio. Así que en sus cartas podemos ver la carga que él tenía por el cuerpo de Cristo para completar lo que Dios se había propuesto dentro de este periodo conocido como la era de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la parte que Pablo debía completar? El versículo 26 nos lo dice, ¿no? Dice claramente que era el misterio que había estado oculto por siglos, edades y dispensaciones. Es decir, cuando llegamos a la época de las epístolas, todos estos hombres de Dios, estos apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, ellos completaron el cuerpo doctrinal o las enseñanzas que tenían que ver con el misterio. Dios les dio a cada uno de ellos la revelación del misterio para dar a conocer, como leímos aquí, las riquezas de la gloria del mismo, para que Cristo fuese formado en nosotros los creyentes. Otra vez vuelvo a decir, tu vida cristiana nunca va a estar completa a menos que tengas la revelación del misterio y lo que el misterio incluye opere en tu vida de manera dinámica. Entonces vemos aquí que Cristo formado en nosotros, y esa es la carga de Pablo, él quería llevar al cuerpo de Cristo a la madurez para que el día de Cristo seamos presentados perfectos o maduros en él. Y hermanos, ¿de dónde creen ustedes que sale la visión de nuestra iglesia? Sale de las epístolas. Nuestro lema es formando a Cristo en ti. Entonces, la visión de nuestra iglesia, Cristo formado en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso en verdad y libertad, ¿qué cosa hacemos? Amonestamos y enseñamos a todo hombre con sabiduría para que podamos alcanzar la más noble, alta y elevada meta del universo, ser como Jesús. Esto significa que tu vida no está completa a menos que entiendas el misterio. Por eso enfatizo esto una y otra vez. Nosotros tenemos que vivir en las epístolas. No tenemos que vivir en el libro de Jueces. Tenemos que vivir en las epístolas. Por eso las enseñanzas en las epístolas del Nuevo Testamento son tan importantes. Tú y yo tenemos que aprender a apreciar la singularidad de la era de la iglesia. Y quiero terminar con ese pasaje en Efesios, que es otro pasaje también muy fuerte con respecto a esto y que ha tenido mucho impacto en mi vida. Efesios 3, del 8 al 11. Y a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables
riquezas de Cristo y de aclarar o sacar a luz a todos cuál sea la dispensación, del griego oikonomía, eso es la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios, esa sabiduría oculta, ¿no?, sea ahora, en esta dispensación, dada a conocer por medio de la iglesia, eso es nosotros, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que Dios en el Antiguo Testamento, durante una historia de 4,000 años, a lo largo de 5 dispensaciones, estuvo esperando el cumplimiento del tiempo para recién poder designar a la iglesia como la encargada de sacar a luz esta multiforme sabiduría oculta que los príncipes de este siglo, como hemos leído, desconocieron. Y todas estas cosas maravillosas que forman parte del misterio estaban veladas de los ojos de Satanás y de los ángeles caídos y de los demonios. Y nosotros tenemos ahora dicha revelación. Nosotros ahora la entendemos, la vivimos, la disfrutamos y la ministramos a los demás. Y es maravilloso. Entonces, cuando tú y yo comenzamos a entender estas cosas y hablamos de las cosas que el Espíritu nos revela y nos inspira a hablar, le damos una bofetada en la cara al diablo. ¡Pah! No te la esperabas, ¿no? Pero eso es lo que Dios había preparado. Entonces nosotros, sí, a nosotros hombres mortales que tenemos a Cristo y tenemos el poder del Espíritu Santo, nos ha sido concedida esta gracia de revelar o dar a conocer este misterio y la sabiduría de lo alto. Por eso no menospreciemos la iglesia. No menosprecies tu unión vital con el Señor Jesucristo. No menosprecies que tú eres el cuerpo de Cristo. Tú estás en Cristo y tienes un lugar singular en la historia. No existe mejor tiempo ni mejor posición en la cual estar. Estamos hablando de una historia de hace 6,000 años. Desde Adán hasta nosotros, prácticamente 6,000 años. Es el mejor tiempo. Tenemos una tremenda relación con Dios. Así que Dios va a cumplir en estos últimos, de los últimos días, lo que Él se ha propuesto, su plan, su designio, su consejo. Todo eso va a ser hecho a través de aquella entidad que tiene la representación del cielo, es la iglesia. Tú y yo tenemos la representación del cielo. Tú y yo somos columnas y baluartes de la verdad. Y lo que nosotros hagamos en este tiempo va a completar lo que Dios se propuso. Por eso hay un plan, hay un lugar para ti. Tu parte no es enfocarte en una historia de 7,000 años. Tu parte es enfocarte en lo que te toca vivir hoy día en el Espíritu. Haz lo que Dios te llamó a hacer. Hay un plan, hay un lugar para ti. Y si tú estás viviendo en esta época, en esos últimos de los últimos días que son peligrosos, tú tienes la gracia para ser cabeza y no cola, para vivir encima y no debajo, y florecer y ser una luz a las naciones y ser una bendición. Tú fuiste creado, así como los días de Esther, ¿no? Tú llegaste para esta hora, fuiste creada, para esta hora llegaste, para hacer un cambio significativo y salvar a Israel. Bueno, nosotros como iglesia tenemos un significado en nuestra vida. Nuestra vida no es consumir oxígeno, no es vivir una vida de carácter parasital. Nuestra vida tiene que ver con hacer una contribución para que nuestro mundo sea mejor. Y esto tiene que ver con el hacer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Así que en el tiempo, el Dios que creó el tiempo, el Dios de la eternidad, quiere hacer cosas trascendentes, se quiere derramar y lo va a hacer a través tuyo. Que tienes la revelación, que tienes el Espíritu Santo, que tienes la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Como tu palabra dice, todo lo que Dios quiere lo hace en el cielo y en la tierra. Y nosotros, como el profeta Isaías, decimos: heme aquí, envíame a mí. Y ya sabemos que hemos sido enviados, hemos sido comisionados. La gran comisión nos ha sido encargada. Somos grandes comisionados. Y te damos gracias, Padre, que tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la revelación del misterio. Podemos administrar entonces las cosas que tienen que ver con el misterio y caminar en lo sobrenatural y hacer las obras de Jesús y ser participantes de lo que tú estás haciendo en este último tiempo por tu Espíritu Santo. Padre, estamos dispuestos. Como decía tu palabra, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Nos sometemos a ti, nos dedicamos a ti, nos consagramos a ti, guardamos nuestros corazones, el fin de todas las cosas se acerca, velamos en oración. Somos sobrios, no dejamos que el diablo nos engañe. Ceñimos los lomos de nuestro entendimiento y caminamos en el Espíritu.
oyendo lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, Padre. A ti sea la gloria por todo lo que tú te has propuesto en Cristo Jesús. En tu nombre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo, como dije, hay algo que ocurre en un átomos, bien rapidito, ¿no? Es pasar de muerte a vida en el Espíritu cuando recibes a Cristo. Este es el momento, ¿no? Si aún no estás listo para ser arrebatado, no estás listo para vivir en este tiempo, necesitas de la gracia de Cristo. Si aún no has recibido a Cristo, entonces ese es el momento. Quiero hacer una oración. Repite conmigo en voz alta: Dios del cielo, reconozco que te necesito. Jesús, invoco tu nombre. Ven a mi vida. Perdona mis pecados. Sé mi Señor. Me entrego todo a ti, así como tú te entregaste por mí. Creo en tu resurrección para mi justificación, por la fe en ti. En tu nombre, amén. Es la mejor decisión por toda la eternidad. Bendiciones.